Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En esta ocasión vamos a traer el tema Reason, que pertenece al álbum Borvados, que es el primer trabajo en solitario de Siu, guitarrista y líder de Galnerius, donde invitó a una de las mejores vocalistas de la escena japonesa, como es Fuki. Así que ya sabéis, una gran referente en lo que sería la escena del rock y del metal en Japón, yo diría que en el mundo entero, pero bueno, aquí estamos ante un videoclip, no es una actuación en directo, pero teniendo en cuenta que vamos a tener a Siu, ¿no? Así que virtuosismo, sensibilidad, equilibrio y claro, si añades a Fuki a la mezcla, pues puede salir algo realmente impresionante. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Buah, vaya mezcla más explosiva, ¿no? Siu con Fuki. Es impresionante. A ver, vamos por partes. Lo primero que me llama la atención es el enorme respeto que se ve que existe entre los dos protagonistas aquí, ¿no? Siu y Fuki. En ningún momento parece una competición entre la guitarra y la voz. Siu podría llenar cada compás de notas, pero demuestra madurez compositiva al dejar espacio para que Fuki vaya construyendo la narrativa emocional, ¿no? Eso hace que cada uno por sí solo tenga más impacto de lo que puede parecer. A ver, la letra habla de encontrar una razón para seguir avanzando, incluso cuando todo parece derrumbarse. No hay heroísmo exagerado, sino más bien una determinación em, que surge de las propias heridas, ¿no? Que te van ocasionando la vida. Claro, es una mezcla entre esperanza y sufrimiento que conecta a través de la música, ¿no? Aquí las estrofas tienen tensión y bueno, el estribillo es el encargado de liberar después toda esa carga emocional. Em, Como suelo decir, Fuki interpreta muy bien lo que es la canción, no solamente la canta, sino que la actúa. Y bueno, vamos a ver, porque claro, todavía no hemos visto solos de guitarra de Siu. Lo que sí hemos podido ver es muchísima velocidad, la batería va de manera fulgurante. Luego iremos paso a paso en lo que sería cada uno, pero sí, la batería es el motor emocional de la interpretación, mantiene un doble bombo sólido, constante, evita convertir la canción en un ejercicio de velocidad, en los cambios de intensidad están perfectamente medidos, utilizando los platos, los toms, para preparar
las transiciones, ¿no? Las transiciones que son momentos importantes y la precisión hace que todo el grupo pues respire con naturalidad, incluso durante las partes más exigentes. Luego iremos con el resto, tenemos que hablar de la voz de Fuki, tenemos que hablar más en profundidad de Siu, pero bueno, vamos a continuar y vamos viendo. あ ver, la voz de Fuki, hay que hacer ya la parada para hablar de la voz de Fuki. Porque ha sido impresionante esta parte. Realiza una interpretación enorme, tanto a nivel técnico como expresivo, ¿no? La emisión es brillante, muy bien apoyada desde la respiración diafragmática. Le permite, pues, por un lado, afrontar frases muy largas sin perder estabilidad. Ese vibrato tan característico de ella aparece de forma natural para reforzar lo que sería la emoción y no como un recurso constante, mientras que cuando pasa el registro medio y el registro agudo, todo resulta como muy homogéneo, va muy fluido cuando va de un lado a otro. Y importante, en los momentos de máxima intensidad mantiene la afinación muy sólido, incluso sobre una instrumentación que es muy densa. Es decir, aquí todo está como muy cargado. Es difícil, ¿no? Sobresalir, ¿no? En esta instrumentación tan potente de power metal. Algunos agudos rozan el límite de su tesitura, pero esa sensación también de querer ir al límite, arriesgarse, va al límite, pero sin llegar a forzar, le da autenticidad y le da también dramatismo a la interpretación. Y es muy interesante el cómo interpreta el texto, ¿no? No simplemente son cantar notas difíciles, sino va construyendo un arco emocional muy claro. Las estrofas contienen energía que tienen que generar una expectativa. En el estribillo hay que liberar esa fuerza, ¿no? Mezclada con la potencia, con la vulnerabilidad. Así que bueno, es un conjunto de todo, pero sobre todo que tiene mucho equilibrio, tiene muy buena proyección. Así que, bueno, y tengo la sensación de que Siu y Fuki se están como escuchando mutuamente y eso es muy bueno para la banda en general. Em, Antes de continuar, voy a hablar del bajo, el bajista que está aportando profundidad, cohesión. Son músicos que no vemos, pero que se nota al percibirlos, ¿no? En la mezcla. Eh, Tiene cohesión, ¿no? A la hora de unir esa estructura, ¿no? Esa estructura armónica que no duplica la guitarra, sino que sostiene el peso de las progresiones añadiendo pequeñas variaciones rítmicas y eso al final lo que hace es enriquecer la mezcla, ejecución muy limpia por parte del bajo, un ataque definido, así que muy bien. Venga, vamos a continuar y luego seguimos hablando del resto de ellos.
Una vez acabado el solo, un solo magnífico bueno, vamos a ir comentando la parte de Siu, porque Siu con la guitarra realmente es el auténtico narrador instrumental de la canción. Su técnica combina, pues, mucha técnica de púa, extremadamente limpio, ligados, em, hace, pues, tapping, juega con el trémolo, mucha influencia neoclásica, ¿vale? Inspirada, pues, Paganini, guitarristas como Ingui. Eso no se puede negar, pero con una identidad muy personal. Lo que realmente impresiona de Siu no es la velocidad, sino el control de la dinámica, porque sus solos no intentan demostrar o no buscan demostrar cuántas notas se pueden tocar, sino el desarrollar un discurso melódico que tiene que evolucionar. Em, Cada frase parece como que responde a la voz de Fuki. Y es lo que yo decía antes de que responde a una especie de conversación musical continua. La presencia escénica transmite seguridad, no le hace falta exagerar gestos y deja que la guitarra sea quien hable por él. Así que brutal. Quería comentar también que hay teclados y claro, aquí los teclados lo que hacen es que como crear un colchón orquestal que lo que hace es aportar amplitud y dramatismo. Los arreglos sinfónicos aparecen cuando la canción necesita crecer emocionalmente y así la épica sube, pero sin sobrecargar la mezcla, ¿no? Le viene muy bien porque Siu, su forma de tocar es, sobre todo con los solos, es de estilo neoclásico, así que va perfecto para la ocasión. Venga, vamos a continuar. Me encanta ese final abrupto. Hay que ver, ¿no? El sweep picking, esa nota de tapping tan chula, tan definitoria. Así que esto ha sido una auténtica pasada, una actuación que funciona estupendamente porque permite esa comunicación entre ellos de forma muy natural y es una medida de la grandeza que tienen tanto Siu como guitarrista y compositor como Fuki como vocalista. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana
Para no perderte ninguna reacción, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.